Muy buenas tardes, arquitecta. Mi nombre es Estefanía Alfaro y este día yo vengo a hablarle un poco sobre la ciudad de Tinga en Roma y sobre su edificio, el Foro de Tinga. Como primer punto tenemos la lámina 1 de datos y cronología y comenzaré hablando un poco sobre los datos generales de la ciudad. Tinga es una ciudad antigua situada en el distrito de Batna, al noroeste de Argelia, África, conocida sobre todo por los vestigios de la ciudad romana. Se trata de un yacimiento arquitectónico de primer orden. Es la última colonia de educación en el África romana, dotada de templos, termas, foro y un gran teatro. La colonia en un principio se extendió sobre una superficie de 2 hectáreas en una retícula ortogonal perfecta, aunque con el tiempo tanto la ciudad como la población comenzó a crecer y esto llegó a ocupar más de 50 hectáreas fuera de la retícula ortogonal. Luego tenemos 2 líneas de tiempo, una de la ciudad de Tingal y otra del edificio, que en este caso es el foro. En ambas podemos ver fechas iguales ya que ocurren en el mismo tiempo. Para el año 100 después de Cristo, la ciudad fue fundada por el emperador Trajano como colonia militar y última colonia de educación en el África Roma, como ya habíamos dicho anteriormente. Para el siglo II se dio la construcción del Capitolio, el cual es una parte importante ya que tiene que ver un poco con el foro, ya que en otras ciudades de Roma el Capitolio era parte importante del foro y estaba dentro de la construcción del foro, pero para la ciudad de Tinga el Capitolio no fue construido dentro del foro, sino que fue construido afuera. Se dice de que el foro no fue construido como originalmente se pensaba. Por eso el Capitolio fue construido afuera del foro, y no solo afuera del foro, sino también afuera de la retícula original de la ciudad. Para el siglo III después de Cristo, tenemos que era una colonia fundada con licenciados de la guerra contra los partos, que alcanzó su apogeo tras sufrir la invasión vándala en torno al año 430 después de Cristo. Para el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en una parte muy importante de la ciudad, llegando incluso a plantar cara a la Iglesia católica como al poder imperial. Para el siglo V, con el establecimiento de los vándalos, comenzará el principio del fin de Tinga. Años más tarde sufrirá los ataques de los Mauri, lo cual hará que la población abandone la ciudad. Cuando hablamos del edificio del Foro de Tinga, tenemos que en los años 116 y 117 se dio la construcción del Foro de Tinga patrocinada por la ciudad. Ese se encuentra en el corazón de la retícula original de la ciudad y en él se encontraban importantes edificios de la ciudad. Igualmente, para los años 116 y 117, el Foro de Tinga tiene mucha importancia no solo para su arquitectura y significado, sino también por la ubicación en el que se encuentra dentro de la ciudad. Está situado justo al centro en el encuentro del Cardio de norte a sur y el de Cumanos de este a oeste. Para el siglo II después de Cristo, ya habíamos mencionado de que el foro no se termina de acuerdo al plan original que se tenía, ya que el Capitolio no llega a construirse dentro del foro, sino que fue construido afuera de las murallas debido a la expansión de la ciudad, teniendo un tamaño mucho más grande de lo planeado, y pues el foro no tuvo presencia de su Capitolio. Como segundo punto tenemos la lámina 2 de análisis, escala, fuerza y determinantes, y en este caso mi escala mayor es la ciudad de Tinga y la escala menor es el foro de Tinga. Para mi análisis yo tomé los determinantes tecnológica, la determinante económica, social y la urbano-ambiental. Para explicar un poco los colores, tenemos que cada determinante tiene su color en específico, pero muchas con el análisis pueden hacerse una sola con otras determinantes, entonces por eso vemos en la determinante económica tenemos también determinante urbano-ambiental, que son muy importantes ya que hablamos sobre recursos, sobre lo que se encontraba dentro de la ciudad que ayudaban no solo a la economía, sino también que al ambiente y a la urbanización. Tenemos la determinante social y la determinante tecnológica, que es pues como
cómo llegó a construirse, la importancia de la arquitectura. En el determinante social tenemos los militares, que fueron quienes dieron parte importante de la ciudad, y también tenemos que pues hubo una determinante urbano ambiental también, que son los estudios arqueológicos que revelaron que la montañosa tranquila y la vocación rural es una modesta riqueza, pero abierta a la romanización y más tarde al cristianismo. Y como punto final tenemos las referencias y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.